En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. Durante el franquismo y en los primeros años de la transición democrática, surgieron en Canarias diversos partidos nacionalistas de corte independentista, autodeterminista y autonomista. Estas formaciones nacieron como respuesta a la represión y al pensamiento único impuesto durante 4 décadas de dictadura. Algunos, como la coalición Unión del Pueblo Canario, alcanzaron gran notoriedad, mientras que otros tuvieron menor proyección, aunque no menos importancia. Todos ellos desempeñaron un papel fundamental al convertirse en espacios de encuentro y articulación de una izquierda nacionalista plural que comenzaba a tomar forma en el archipiélago. Episodios Insulares. Paola Llinares. Hablamos en el programa de hoy de una de estas formaciones que sirvieron de aglutinante de la izquierda canaria. Se trata del PUC, el Partido de Unificación Comunista de Canarias, que a lo largo de su historia adquirió los nombres de OPI, MIRAC o UNI, que iremos explicando durante la entrevista. Pablo Ródenas, bienvenido a Episodios Insulares. Buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablo Ródenas fue el máximo responsable del PUC, el Partido de Unificación Comunista de Canarias, que luego pasó a llamarse MIRAC, pero vamos por parte, vamos a intentar primero poner un poco de contexto. ¿Cómo era, Pablo, la política en la Canarias de hace medio siglo, años 70 del pasado siglo XX? Pues completamente diferente, porque medio siglo es una distancia grande. Si usamos a 1975 como año de referencia, en ese momento hay una gran crisis de Estado y una gran crisis de la sociedad, porque ahora, hace 2 días, se ha celebrado el 50º del fusilamiento de 5 jóvenes antifranquistas, ¿no? Y un mes después murió en comisaría un trabajador tinerfeño, Antonio González Ramos, ¿no? Y un mes después murió Franco, que ya estaba agonizando, ¿no? Entonces, el régimen de la dictadura, que llevaba décadas implantado, pues estaba en una grave crisis, pero al mismo tiempo radicalizó la represión porque no tenía salidas. Y a finales de año, en cuestión de días, se nombró una monarquía y un rey, y se inició ya para el 76 un intento de continuidad de la dictadura sin Franco, ¿no? Y la dictadura pues vivió todavía 2 o 3 años más hasta la final del 78, en que se aprobó una constitución más o menos democrática, semidemocrática, se pasó a referéndum y a partir del año 79 es cuando realmente se puede hablar de que hubo una transición de la dictadura a la democracia, ¿no? Pero esos 3 años fueron durísimos, incluso se convocaron unas elecciones sin ser constituyentes, con las leyes del franquismo, y de ahí se hicieron las Cortes del 77, que fueron las que hicieron la Constitución en 2 años, y dimitieron. A partir de ahí se convocaron en el 79 elecciones generales, municipales y en Canarias a cabildos, ¿no? Significó una ventana de oportunidad en todo el Estado, pero concretamente en Canarias, para poder plantear las salidas que se creyesen convenientes para los enormes problemas que teníamos, ¿no? Claro, estamos hablando de un periodo previos a la muerte de Franco, posteriores, de máxima incertidumbre, de tensiones, 40 años del franquismo con los partidos ilegalizados y que poco a poco, después de la muerte de Franco, empezaron a legalizarse, ¿no? Empezaron a ser legalizados en esas elecciones del 77, que te decía que habían sido semidemocráticas, es porque, por ejemplo, formaciones como la nuestra y muchas otras no fueron legalizadas. Solo fue legalizado UCD, Partido Socialista, Partido Comunista, que supuso una gran crisis. Bueno, Falange y algún otro partido menor, ¿no? Pero todos los demás no podíamos presentarnos a esas elecciones del 77, que fueron las que armaron, digamos, el punto de salida, la protodemocracia, ¿no? Y tuvimos que presentarnos en coaliciones mediante firmas, que ahí es cuando se creó la coalición, sobre todo del Pueblo Canario Unido,
en Las Palmas, que tuvo mucho éxito y que fue el germen para, en la del 79, se crease la Unión del Pueblo Canario, que fue también una coalición de partidos. Que hablaremos enseguida de esa coalición. Antes deberíamos referirnos a la organización canaria OPI, Oposición de Izquierdas al Partido Comunista, que fue germen del PUC, ¿no? ¿Con qué objetivos nace OPI en el 1973 y quiénes lo fundan? En el mundo de la oposición, incluido el Partido Socialista, funcionaba el marxismo, ¿no? Internacional Socialdemócrata e Internacional Comunista, ¿no? Pero había una crisis desde los años 60, porque ya los chinos y los rusos o los soviéticos se habían peleado y escindido, y en el Partido Comunista de España había sucesivas escisiones, ¿no? Una de ellas fue en el año 73, a propósito del 8º Congreso que hizo el Partido Comunista. Y se creó ese grupo de disidentes del PC que se llamaron Oposición de Izquierda al Partido Comunista, ¿no? Yo no formaba parte de ese grupo, pero porque yo venía del movimiento estudiantil en Madrid y Valencia, ¿no? Donde estudiaba en aquellos años, primero arquitectura y después filosofía, y al llegar aquí pues yo me comprometí con ellos y nos dimos cuenta que la oposición de izquierda, OPI, tenía unos límites, porque era una tendencia que se salía pero que no sabía a dónde ir del Partido Comunista, y entonces nos planteamos, eso en toda España, crear una alternativa en Canarias, para Canarias, formada por canarios. Justo cuando ocurría todo eso, murió Franco, nombraron a Juan Carlos Rey, pues al mismo tiempo nosotros en una reunión clandestina constituimos el PUC, ¿no? Partido de Unificación Comunista. En aquel momento la idea era buscar unidad de toda la gente que usase el marxismo. Eso fue imposible, evidentemente. Y antes de la constitución del PUC, el 30 de octubre de 1975, es torturado y asesinado, lo nombró usted al principio, sí, Antonio González Ramos, en Tenerife. ¿Quién fue Antonio González Ramos? Pues era un trabajador que había estado trabajando en Europa, que se había formado políticamente allí, que vino aquí y que empezó a participar en el germen de las primeras comisiones obreras. Y bueno, hubo una concatenación de despropósitos. Le fueron a buscar el señor casado con 3 hijos, ¿no? Y le torturaron en comisaría un policía de aquella época que se llamaba Matute, que era yudoka, ¿no? Y murió en comisaría de los golpes que le dieron. Lo metieron en un jeep y lo tiraron andando por la carretera en un jeep para decir que se había escapado después de haberlo detenido. La última persona asesinada por el régimen fue precisamente en Tenerife, ¿no? ¿Y cuánto tuvo que ver esta muerte de Antonio González Ramos, este asesinato, para la Constitución o la creación del PUC? Reafirmó nuestras convicciones. Ese fue un elemento más, pero veníamos ya de un compromiso en la clandestinidad y la idea era constituirnos en un grupo de personas comprometidas que pensasen los problemas de Canarias, desde Canarias, sin los constreñimientos que tenían las grandes ideologías enfrentadas, porque en ese momento ya empezaban a aparecer 2 grandes bloques de pensamiento que venía de fuera a Canarias. Por un lado, el pensamiento que nosotros en algún momento le llamamos atlantista, ¿no? Pero que era europeísta y estatalista, partidos progresistas, ¿no? Pues básicamente el PSOE y el PC, y por otro lado, en los 60, Antonio Cubillo, que había empezado en ese mundo sindical y luego político, se trasladó a Argel y tomó contacto con los movimientos de descolonización. Y ahí se creó el otro gran imaginario que estuvo presente en los años 70 muy potentemente en Canarias, porque el gobierno argelino le dio una emisora que se oía mucho en Canarias, ¿no? Y entonces los 2 grandes imaginarios políticos, pero que venían de fuera a Canarias, era el atlantista y europeísta, occidentalista y el africanista, ¿no? El africanista pensaba en términos de descolonización, independencia y Estado nacional, y el otro, somos una región del Estado español. Y en medio de esas 2 fuerzas absolutamente enfrentadas, aunque eran todas fuerzas de la oposición, nos situamos nosotros para pensar en términos de cuáles son los problemas,
cómo se resuelven los problemas, cuáles son las alternativas y a partir de ahí qué Canarias queremos. Y eso implicaba la defensa a ultranza de la democracia en Canarias, sin dependencia ni ideológica, ni estratégica, ni política desde el exterior. El Partido de Unificación Comunista en Canarias, recién estrenada su legalización, se ha puesto en marcha la nueva etapa. El domingo se reunió el 5º pleno del Comité Central y se prepara ya el primer congreso del partido. El PUC hace un llamamiento a la unidad necesaria, a la unidad de la izquierda canaria, la llamada Mesa Autonómica, que cuenta ya con varias reuniones y un esperanzador entente cordiales de partidos, ha de continuar y reforzarse. Publicado en el Eco de Canarias el martes 27 de septiembre de 1977. Bueno, usted formó parte de esa constitución del PUC. ¿Quiénes más formaron parte de esa constitución? ¿Quiénes más? ¿En qué sentido? ¿Qué otros nombres estaban dentro de esa? No sé si querrían ellos que les nombrase. Pues entre los mayores había un periodista que se llama Julián Ayala, un joven muy conocido en la isla que se llamaba Paco Tobar, que fue uno de los primeros dirigentes, y bueno, mucha otra gente. Por ejemplo, Román Rodríguez, el que fue presidente y luego vicepresidente del gobierno, era un miembro del PUC. Bueno, nos hablaba ya antes del MPAYAC, el Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario. Nos decía que era un partido africanista liderado por Antonio Cubillo, que estaba en Argel. Igual que el MPAYAC, el PUC abogaba por la autodeterminación y el reconocimiento de la soberanía nacional canaria. ¿Cuáles fueron las relaciones, si las hubo, entre el PUC y el MPAYAC? Bueno, como te decía, había dos grandes mundos, dos grandes imaginarios en la oposición de Canarias, pero que no tenían apenas contacto, no había contacto alguno. Nosotros precisamente nos empeñamos en unir lo mejor de ambas partes, ¿no? Yo, por ejemplo, en el 78, con Juan Pedro Dávila, que fue presidente del Partido Nacionalista Canario, pasamos por Argel y Juan Pedro y yo nos entrevistamos con Antonio Cubillo, ¿no? Cordialmente, sin ningún compromiso. Luego él llamaba a muchísima gente desde allá, aquí, ¿no? Y bueno, cuando vino también hubo una entrevista, una delegación estuvo con él, ¿no? Y la sociedad canaria, por ejemplo, estaba un poco en pañales para aceptar todo esto. Es decir, usted dice que con el tiempo se reconoció que Canarias era una nacionalidad, pero me da la impresión de que sociedades como el País Vasco, Cataluña, claro, la sociedad quizás estaba más avanzada que lo que podía estar la comunidad canaria actual. Claro, esas son las palabras. Había nacionalidades o naciones como Cataluña y Euskadi muy avanzadas porque tenían siglos de historia, y había la otra palabra que habría que usar era nacionalidades retrasadas, digamos, en su desarrollo, y ese era nuestro caso, ¿no? Por lo tanto era mucho más difícil. El estatuto se aprobó en el 82 y nos pusieron por lo que se llamó la vía lenta, la vía de segunda categoría. En el 97 hubo una reforma del estatuto, 97, y ya se puso que Canarias era una nacionalidad, porque pretender que hay más diferencias entre Euskadi, Cataluña y Madrid que entre Madrid y Canarias es una barbaridad, porque es que nuestras diferencias son territoriales, son geológicas, ¿no? En la historia de nuestro territorio y en la historia de nuestro poblamiento inicial, etcétera, que es un poblamiento que viene de África, y bueno, hubo una hibridación, ¿no?, de sociedades, pero si hay una nacionalidad histórica de la que se nos excluyó en España, es Canarias. Bueno, y para que los oyentes hagan una idea también de lo que supuso el PUC en su día, ¿no? Porque fue un partido muy activo durante la transición y con gran capacidad movilizadora. Defendían, por ejemplo, el movimiento obrero, el feminista, el ecologista, hablamos de los años 70, recordemos. Promovieron el no a la ley de reforma del franquismo en 1976, la abstención en el referéndum de la Constitución en 1978, como nos ha contado, el sí a la salida de la OTAN en el 86 o el no al proyecto del Estatuto de Autonomía de 1980, como también nos ha estado contando. Son temas muy actuales, ¿no? Y bastante avanzados, creo yo, para el momento. Sí, trabajábamos en todos los frentes. Teníamos la idea de estudiar siempre los hechos, la realidad
también de la historia de Canarias, pero de la realidad sociológica de Canarias, y siempre pensar en términos de anticipación de alternativas. ¿Y cuál es la salida a este problema? En aquel entonces había toda clase de problemas. Se creó poco a poco una democracia. Nosotros nos abstuvimos en la reforma de la Constitución porque era una Constitución muy centralista y no estuvimos de acuerdo con ese aspecto. Además era monárquica, además le daba un papel al Estado, la Iglesia Católica tenía una preeminencia, etcétera. Pero por otro lado había un capítulo central de derechos fundamentales. Eso era muy importante y por lo tanto no podíamos decir que no. La idea de formar esta coalición, que podría llevar el nombre de Unión Popular Canaria, partió de unos primeros contactos bilaterales previos a las reuniones celebradas en los últimos días entre el PUC, Partido Socialista de Canarias, los escindidos del PSOE, encabezados por Felo Monzón, y Pueblo Canario Unido. Publicado en el Eco de Canarias el viernes 5 de enero de 1979. Bueno, nos hablaba al principio, ya antes lo nombraba, ¿no? A la UPC, la Unión del Pueblo Canario, que nace en 1979, es una coalición de partidos políticos de izquierda, nacionalistas, independentistas, que llegó a ser la tercera fuerza política en Canarias. En el 79 consiguió la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria como uno de los hitos más importantes y un diputado en las Cortes Generales. Usted mismo será elegido consejero del Cabildo de Tenerife por la UPC. ¿Qué papel jugó el PUC en el nacimiento de la UPC? La UPC era, voy a decirlo así, una coalición desgraciadamente. Nosotros no queríamos que fuese una suma de partidos que se repartían las decisiones entre ellos por arriba. Nosotros queríamos que la UPC fuese un movimiento en el que se diluyesen todos los miembros de todos los partidos y colectivos, porque ahí había espacios culturales, vecinales. Fue un movimiento porque había un entusiasmo constructivo en esa ventana de oportunidad, había entusiasmo en la sociedad. Por eso digo que es difícil que se entienda ahora cómo podía haber sido aquel momento, porque fue de un entusiasmo muy grande, ¿no? Y entonces decía que no se creó un movimiento construido de abajo arriba, sino de arriba abajo en Unión del Pueblo Canario. Surgieron las diferencias y poco a poco fue perdiendo terreno la Unión del Pueblo Canario. El segundo congreso del Partido de Unificación Comunista de Canarias decidió en su primer día de sesiones el pasado viernes el cambio de siglas de este partido por la de PUC-Mirac. Esta modificación tiene un carácter provisional de 6 meses, al término de los cuales el PUC pasará a denominarse simplemente Mirac. Publicado en el Diario de Avisos el domingo 1 de junio de 1980. Bueno, y en el año 1980 el PUC pasa a denominarse Movimiento de Izquierda Revolucionaria del Archipiélago Canario, el Mirac. Sí. Fue en el segundo congreso. ¿A qué se debió este cambio y qué diferencias quiso marcar el Mirac respecto al PUC? Bueno, te decía, para situarnos, había dos grandes imaginarios que nos venían desde fuera. Nosotros quisimos crear un nuevo imaginario. Para eso, nosotros estábamos en una de esas dos orillas, no estábamos en medio, en la de los partidos progresistas de tipo estatal, etcétera. Entonces tuvimos que hacer dos grandes autocríticas, ¿no? Una autocrítica que fue en el mismo año 77, al mes de legalizarnos, después de las elecciones del 77, como dije. Hicimos un congreso de tipo ideológico para quitar toda la ganga que había en el pensamiento adquirido, ¿no? En el marxismo dogmático, etcétera, ¿no? En el año 80 tuvimos que hacer una segunda autocrítica y ahí es donde definimos a Canarias, lo que ya veníamos defendiendo, pero se ratificó como una nación que aspiraba a su soberanía, es decir, a su capacidad de decidir a partir del derecho de autodeterminación. Porque el problema de la autodeterminación es interesante porque un bloque lo niega, son anti-autodeterministas en ese momento, y el otro lo afirma entendiendo que autodeterminación es independencia. Y no es eso. Autodeterminación es capacidad para determinarte, capacidad para decidir libremente entre las diferentes opciones que se consideren legítimas, legales y más apropiadas a nuestros problemas. Y por lo tanto nosotros poníamos énfasis en la autodeterminación y no en una salida concreta de tipo independiente, de independencia, de tipo federal, confederal, autonómico, centralista. Todo eso son salidas a la autodeterminación que la
la sociedad canaria tenía que decidir si se la llama consulta y democráticamente decidir. Y ahí todo eso lo tuvimos que matizar, ¿no? Nosotros nos llamaban un partido un poco de estudiantes, ¿no? A veces, porque realmente teníamos mucha gente formada y estudiábamos los asuntos y había un quitarse de lastres, de tópicos y dogmas, y ver nuestra realidad, las alternativas a nuestra realidad, y ver el camino que había que ir recorriendo en esa dirección. Se plantea el PUC una resistencia contra el desarrollo constitucional de las autonomías. Si el 151 es malo, el 143 es peor. Publicado en el Eco de Canarias el viernes 5 de enero de 1979. Bueno, y me interesa también el papel que tuvo el PUC Mirac en el proceso autonómico, porque a finales de los 70, principios de los 80, se negociaba y se avanzaba hacia el Estatuto de Autonomía de Canarias, que fue aprobado finalmente en agosto de 1982. ¿Qué actitud tomó el PUC Mirac en este proceso? No de rechazo, pero sí muy crítica. Las autonomías estaban en la Constitución, están en la Constitución del 78, aunque no se sabía quienes iban a defender la autonomía, ¿no? Había dos vías. Una vía que implicaba elaborar desde cada nación un estatuto y pasarlo a referéndum. Y había otra segunda vía, la que se suele llamar de segunda división, donde se elaboraba un texto y en Madrid te lo aprobaban, ¿no? Y a nosotros nos impusieron esta segunda vía porque no éramos una nacionalidad histórica. Éramos críticos por ese aspecto. Luego yo, como miembro del Cabildo de Tenerife y de la mancomunidad de cabildos de la provincia occidental, asistí a la elaboración aquí del estatuto. Y eso fue una cosa lamentable. Estaba establecido que era una asamblea de parlamentarios y una asamblea de mancomunidades. Había gente de UCD, del PSOE y yo por UPC. Y apareció un texto, un borrador, que era la misma plantilla que había para Murcia, para Rioja, para cualquier otro lado. Nos constituimos en el Cabildo de Gran Canaria y empezamos a discutir uno a uno esos artículos, ¿no? Jerónimo Saavedra era el portavoz del PSOE, Olarte y Galván Bello eran los portavoces de la Unión de Centro Democrático, y se iban aprobando porque había una mayoría absoluta de Unión del Centro Democrático, ¿no? Y cuando llegamos al artículo 6, había la instalación de una base de la OTAN en Canarias. Nos levantamos los del PSOE y nosotros en el artículo 6 y nos retiramos de la reunión. Se quedaron los miembros de UCD y aprobaron todo el borrador del estatuto. En medio hubo un golpe de Estado, que afortunadamente fracasó, y se llevó a Madrid. Y un mes de agosto del año 82, junto al Estatuto de La Rioja, de Murcia y tal, en una tarde se aprobaron todos de una tacada. Y se pudo hacer porque tenía mayoría absoluta la UCD, ¿no? Claro, la UCD, y además en Canarias tuvo una de las mayores mayorías. UCD cayó por las desavenencias internas de las diferentes familias dentro de UCD, no porque nosotros, ni el PSOE, ni el PC, ni nadie pudiesen derribarlo. Bueno, fue el golpe de Estado, cayó Suárez, entró Calvo Sotelo de presidente nos metió en la OTAN por decreto, y en el 85 la Unión Europea aceptó la entrada de España en el mercado común, que eso fue un problema también para Canarias, porque había que ver en qué condiciones entraba Canarias con su historia del librecambismo frente al proteccionismo franquista. Rechazaron también esta entrada de Canarias en la comunidad económica. Y toda Canarias buscó una situación diferente, ¿no? Termino con lo de la OTAN, ¿no? Al año siguiente se votó el sí a la permanencia, y el no a seguir perteneciendo, ¿no? Votamos no. El no era no a la OTAN, pero ya estábamos en la OTAN, porque en el año 82 nos habían metido de patute en la OTAN, ¿no? Y entonces lo que se salió es sí a permanecer, pero no en la estructura militar. Y lo mismo pasó con Canarias en la estructura económica, y finalmente hubo una integración completa de Canarias en la Unión Europea, y luego se inventaron las regiones periféricas, semiperiféricas, ultraperiféricas. Y en el 1984 nace UNI, Unión de Nacionalistas de Izquierdas,
¿Convive esta UNI con el MIRAC? ¿En qué se diferenciaban? ¿Cómo se organizaban? Claro, es que ya en el 84 se había venido abajo Unión del Pueblo Canario por desavenencia interna también, ¿no? Entonces, nosotros nunca nos presentamos a las elecciones como PUC, nosotros buscábamos unidades amplias y propusimos la creación de la Unión de Nacionalistas de Izquierda, primero Nacionalistas de Izquierda y después Unión de Nacionalistas de Izquierda en los años 80, ¿no? Como salida. Esos 10 primeros años, 75, 85, fueron años de ventana de oportunidad gigantesca que se fue primero con el entusiasmo ampliando y luego con lo que se llamó la movida y el desencanto se fue viniendo abajo. Y nosotros veíamos que la estructura de partido que teníamos ya no era válida para ese tiempo, porque era una estructura de vanguardia, de avanzadillas que tiraban y apoyaban a los movimientos populares, pero hacía falta ya una amplitud mayor, puesto que estábamos en democracia. Entonces planteábamos creación de alternativas más amplias. Unión de Nacionalistas de Izquierda lo intentó y CAN también lo intentó, pero ya eso era todo en la cuesta abajo. Ya digamos que la ventana de oportunidad que se había ampliado se convirtió en ventanuco. Bueno, lo cierto es que el MIRAC-PUC se mantiene activo hasta 1991, cuando inicia un proceso de autodisolución y de fusiones. Un poco antes de eso, en 1989, usted dimite como máximo responsable del MIRAC y abandona la militancia. ¿Por qué lo hace? Porque ya el desánimo cundía en el exterior y en el interior. Esos jóvenes que tenían 25, 35, 15, 25, 35 años, pues ya tenían 45, formaban familias, estaban construyendo sus casas o intentando conseguir empleos estables. Canarias se estabilizó, digamos, en la pasividad, ¿no? Y bueno, porque yo siempre he sido partidario de que cuando una formación política no cumple la función para la que fue creada, debe autodisolverse. Y entonces yo, debo ser un caso único en la historia, pasé de la secretaría, de la máxima responsabilidad, y de la militancia pasé a la calle. Fue en el momento, en el 89 que estaba pasando, estaba cayendo el muro de Berlín, se estaba hundiendo la Unión Soviética, se estaba creando un mundo unimultipolar y digamos que ya había un conformismo grande en la sociedad canaria. Ya el PSOE había perdido el gobierno, en los años siguientes las agrupaciones insulares de Canarias se estaban convirtiendo, la UCD se había convertido en Canarias, en Coalición Canaria, a partir de las agrupaciones como fase intermedia. Y estábamos en otra época, una época mucho más gris, de menos avances e incluso de cuestionamientos de algunos de los que se habían conseguido, ¿no? Y visto ahora con perspectiva, ¿por qué cree que falló ese proyecto de construcción de una nación canaria cuando tan cerca parecía que Bueno, estábamos? porque los momentos de crisis son momentos de oportunidad. Luego ya la crisis política desapareció y se creó una marcheta, se crearon instituciones, funcionarios, se puso en marcha todo el aparato de la autonomía canaria, de los cabildos canarios, que son potentísimos, pero digamos que hay una rutina, un nivel bajo de hacer política, ¿no? Bueno, ¿y cuál diría, ahora para terminar, que ha sido el legado que dejó el PUC-MIRAC? Si cree que ha quedado algo de aquella experiencia. Bueno, claro, el legado es haber colaborado en ese tercer imaginario, que no era un imaginario que viene de fuera, político, sino un imaginario que teníamos que construir democráticamente el pueblo canario, la sociedad canaria. Claro, eso es una tarea de décadas, es una tarea histórica, porque en realidad Canarias siempre ha generado miedo desde la conquista y la colonización. Y lo que ocurrió es que el segundo imaginario, básicamente, a lo largo de nuestra historia, ha sido la posibilidad de que Canarias se alce, que Canarias se rebele. El africanismo fue un nuevo modelo, pero un modelo que vino de fuera adentro, paracaidista igual que el otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro legado? Quisiera yo creer, el aportar la necesidad de pensar, reflexionar, ciencia desde Canarias, análisis desde Canarias y acción desde Canarias, sin controles, sin dependencias.
Bueno, pues Pablo Ródenas, no es habitual que contemos con protagonistas directos de la historia que queremos contar, lo habitual es que contemos con historiadores, ¿no? Porque nos cuenten un relato objetivo, pero en este caso creo que mantiene la suficiente objetividad, por lo menos la que se pueda tener siendo protagonista de este episodio, y sin duda una reflexión o un reflexionado análisis de lo que supuso el PUC y el MIRAC en la Canarias de los años 70 y 80 y cuál fue la evolución y el camino que marcó. Pues Pablo Ródenas, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos en Episodios Insulares. Gracias a ustedes por la invitación. Es todo, gracias por acompañarnos hasta aquí en la Radio Canaria. Gracias también al montaje de Fernán Domínguez y a las voces en los textos históricos de Annalise Moreno y Carlota Díaz. Nos escuchamos en el próximo programa.